Spawn es uno de los personajes independientes más reconocidos en el mundo del cómic, que en su pico de popularidad llegó a rivalizar con personajes icónicos de DC y Marvel, ya sea por su diseño, historia u otros temas que captaron la atención del público, y es por eso que hoy les presentaré el iceberg de Spawn. Y me encuentro, tú sabes, ¿no? Que vine a visitar a la familia. Spawn fue creado por Todd McFarlane, quien antes de que este viera la luz su creador era conocido por su trabajo en Spider-Man, convirtiéndose en una leyenda para ese entonces. McFarlane dejó Marvel Comics en 1992 para cofundar Image Comics, buscando obtener más control creativo y derechos sobre su trabajo. Siendo así que en mayo de 1992, McFarlane lanza su primer viñeta titulada Spawn número 1, este cómic rápidamente se convirtió en un éxito, siendo que su primer número vendió 1.7 millones de copias, un logro impresionante para un cómic independiente de la época. El éxito de Spawn se debió en gran parte a la popularidad de Todd McFarlane, quien ya tenía una gran base de seguidores por su trabajo en Spider-Man, y al atractivo del personaje que protagonizaba el cómic. Spawn ayudó a establecer a Image Comics como una editorial importante en la industria del cómic, y hoy es una de las empresas con nombres imponentes en su catálogo que con el paso de los años han llegado a recolectar una gran masa de fans, con nombres como The Walking Dead, Invincible, y muchos más. Spawn se destacó por su tono oscuro y sus temas maduros en su época, alejándose de los superhéroes más tradicionales de Marvel y DC. Sus cómics llevaban temas como la venganza, la redención y la lucha interna, presentando un antihéroe atrapado entre el cielo y el infierno. Este nuevo enfoque sobre un héroe que al mismo tiempo no lo es resonó con muchos lectores que buscaban historias más adultas y complejas. El éxito de Spawn no solo lo convirtió en un icono de los años 90, sino que también ayudó a popularizar una tendencia hacia cómics de superhéroes más oscuros y violentos. Esta tendencia reflejaba un cambio en los gustos del público, que comenzaba a buscar historias más realistas y adultas, con personajes que tenían fallas y luchas internas. Spawn, junto con otros títulos de Image Comics, abrieron camino para narrativas más arriesgadas y profundas. La influencia de Spawn llevó a un cambio en la industria del cómic, donde los héroes con tonos más sombríos y narrativas complejas se volvieron más comunes. Este cambio fue una bocanada de aire fresco para muchos lectores y creadores, aunque también planteó retos significativos para la industria, que tuvo que adaptarse a nuevas demandas y expectativas. Pero, la contribución de Spawn a este cambio es innegable, dejando una marca duradera en el mundo de los cómics y demostrando que las historias de superhéroes pueden ser tanto oscuras como profundamente humanas. Todd McFarlane, junto con otros artistas renombrados como Jim Lee y Rob Liefeld, dejó Marvel para cofundar Image Comics. Esta nueva editorial le daba a sus creadores la posibilidad de conservar los derechos sobre sus personajes y obras. Spawn fue uno de los primeros personajes surgidos bajo este enfoque, convirtiéndose en un emblema de la editorial y de la libertad creativa. McFarlane creó a Spawn en respuesta a las limitaciones creativas que experimentaba en Marvel, aunque este mismo personaje no era algo que surgió de un día para otro, ya que McFarlane desde su adolescencia ya había empezado a crear los primeros bocetos de Spawn, los cuales no se diferenciaban mucho sobre el producto que finalmente Todd terminó lanzando. McFarlane quería explorar temas más oscuros y maduros usando su personaje, algo que no hizo durante su participación en Marvel Comics. Spawn le brindó la oportunidad de narrar historias más personales, siendo que fue el primer gran éxito de esta editorial independiente. Junto con ello el personaje obtuvo una popularidad enorme, convirtiéndose en la cara de la empresa. La fuente de los poderes de Spawn es el necroplasma, una sustancia sobrenatural que le otorga habilidades. Gracias a esta sustancia, puede regenerar su cuerpo, usar poderes mágicos y manipular su entorno. Sin embargo, el necroplasma es limitado, y una vez que se agote, Spawn será arrastrado de vuelta al infierno.
en varias ocasiones en los cómics, el necroplasma de Spawn se ha agotado por el uso excesivo, debido a que el necroplasma funciona como combustible para su traje, este puede cambiar de forma, curarse y crear armas, estando conectado al sistema nervioso de Spawn, lo que le permite recibir órdenes directamente de su portador. Además, el traje puede actuar de forma independiente, añadiendo una relación de complejidad entre Spawn y su traje. Durante el paso de los años, han existido varios sobrenombres que han llevado el nombre de Spawn, pero el más memorable y el primero que portó el traje fue Al Simmons, un agente de la CIA traicionado y asesinado. Este evento es importante en la historia del origen de Spawn, ya que es la traición y asesinato de Simmons lo que lo lleva a hacer un trato con el demonio Malevolgia para regresar a la Tierra. Malevolgia, el demonio que le dio sus poderes a Spawn, planeaba usarlo como líder de su ejército infernal. Cabe aclarar que Spawn no fue el único que fue dotado con los poderes que Malevolgia le otorgó. El ejército infernal que Malevolgia preparaba estaba compuesto por otros seres humanos que hicieron lo mismo, es decir, hacer un trato con Malevolgia. Estos seres son llamados Hellspawns. Entonces, ¿por qué a Spawn no lo llamaban como a los demás? Llamarlo solo Spawn le daba una identidad propia que lo diferenciaba de los demás y también proporcionaba una mejor narrativa fuera del cómic. Después de que Malevolgia le dio sus poderes a Spawn, Al Simmons regresa a la Tierra, pero con algunas condiciones. Malevolgia borra parcialmente sus recuerdos y lo envía de regreso 5 años después de su muerte. Al despertar, Simmons se despierta dentro de un cuerpo desfigurado, y pronto descubre que su esposa, Wanda Blake, se ha vuelto a casar y ha formado una nueva familia. Este descubrimiento lo llena de dolor, y vemos a un personaje que ya no tiene miedo a perder nada y solo se limita a intentar entender su nueva existencia. Violator es uno de los enemigos más recurrentes de Spawn. A pesar de que pueda parecer un payaso con problemas de obesidad, no es uno de los chistosos. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Porque chinga toda tu reputa madre, este men en realidad es un demonio que puede cambiar de apariencia enviado por Malevolgia para supervisar y atormentar a Spawn. Aún así, a pesar de todo, en algunos momentos Violator actúa como una especie de guía retorcida, pero en la mayoría de veces Violator provoca a Spawn para llevarlo a hacer actos violentos, siendo el villano más memorable, pero no el peor en cuestión de historia o el que peores cosas ha hecho. Spawn ha tenido varios crossovers con otros personajes de cómics, dejando fuera a los que pertenecen a Image. Podemos destacar su aparición con Batman en un cómic con el nombre de los dos personajes, escrito por Frank Miller, Spawn y Batman. En este crossover, Batman viaja a Nueva York para investigar una serie de asesinatos cometidos con tecnología militar avanzada. Durante su investigación, se encuentra con Spawn, quien igualmente está investigando los mismos crímenes. Al principio, se pelean debido a la gran diferencia entre sus personalidades, pero después de enfrentarse, descubren que ambos están tras el mismo villano. No cuento más por si quieren leer el cómic. ¿Y acaso este crossover da a entender a que ambos están en el mismo universo, debido a que Batman solo viaja a New York? Pues en realidad no. Dado que este es un crossover, no necesariamente significa que la historia sea canónica. Esto implica que se trata de una historia independiente que no forma parte de la continuidad principal de ninguno de los personajes involucrados. Spawn ha aparecido en varios videojuegos a lo largo del tiempo. Su juego más popular es quizás Spawn Armageddon, y no podemos olvidar su aparición en Mortal Kombat 11. Sin embargo, en 1999 se tenía planeado lanzar un juego de Spawn para el Game Boy Color. Se mostraron algunos avances del juego y se anunciaron planes como materiales promocionales. Al final, este juego no fue lanzado comercialmente. Aún así hay gameplays del juego en internet, lo cual es confuso porque hay muy poca información disponible sobre su lanzamiento. No está claro cómo estas personas consiguieron el juego, lo que podría sugerir que solo una minoría logró jugarlo y existen pocas copias. Sin
embargo, hay muchos testimonios de personas las cuales dicen que jugaron este juego, y estos comentarios solo dificultan buscar una respuesta a que si en realidad el juego fue lanzado o solo lo que se muestra es una réplica creada por fans, pero también esto aporta un poco al entender que el juego no se pueda considerar lost media, sino simplemente un juego que se lanzó hace mucho tiempo y que con el tiempo ha sido olvidado, lo cual explicaría la poca información sobre su lanzamiento. Spawn es una de las series de cómics independientes más duraderas, habiendo sobrepasado las 300 ediciones. Esto llevó a que se le otorgara un récord Guinness por ser la serie de cómics de autor más longeva. Este hito es notable, ya que muestra la perdurable popularidad del personaje y la dedicación de Todd para mantener la serie activa a lo largo de los años, aunque en tiempos recientes, Spawn no vende como solía hacerlo. Después de que Al Simmons regresa como Spawn, su esposa Wanda Blake sigue adelante con su vida, creyendo que él había fallecido. Eventualmente, ella encuentra consuelo y apoyo en Terry Fitzgerald, quien había sido un amigo cercano de Al y estaba presente para ayudarla tras su supuesta muerte. Juntos, Terry y Wanda construyen una familia y tienen una hija llamada Cheyenne. Aunque algunos podrían interpretar la situación como un chapulineo, debido a la relación previa de Wanda con Al, es comprensible que ella buscara reconstruir su vida con alguien en quien podía confiar y que la apoyaba. Terry se muestra como una persona amable y comprensiva en varias adaptaciones, lo que refuerza su conexión con Wanda y su papel como padre de Cheyenne. Pero no hay indicios en la historia de que Wanda deje a Terry para volver románticamente con Al. La narrativa de Spawn explora estos temas, sin tomar el camino convencional de una reconciliación romántica entre Wanda y Simmons después de su regreso como Spawn. Angela es uno de los personajes más conocidos del universo de Spawn, aunque poco se sabe sobre su origen. Se conoce que es un ángel cuyo propósito es aniquilar Hellspawns. En una ocasión, Spawn se encontró con ella y tras una pelea resultó vencedor. Sin embargo, este no sería su único encuentro, ya que se enfrentaron en varias ocasiones. Con el tiempo su relación de odio se transformó en una de amor, culminando con Angela siendo asesinada en una gran batalla contra Malevolgia. Pero curiosamente, Angela pasó a formar parte de Marvel Comics, debido a Neil Gaiman, un reconocido escritor, quien había creado al personaje junto con los diseños de Todd McFarlane, teniendo Gaiman los derechos completos sobre Angela. Al final Gaiman y McFarlane tuvieron disputas que culminaron en un juicio ganado por Gaiman. Posteriormente, el propietario cedió los derechos de Angela a Marvel, donde apareció por primera vez en Age of Ultron número 10. Lo he dicho muchas veces durante este video, y es que Spawn, como era de esperar, al tratarse sobre que su origen hizo un trato con un demonio, muy frecuentemente en sus viñetas se explora temas religiosos, como por ejemplo la eterna batalla entre el cielo y el infierno, o la lucha moral de Spawn entre si está bien lo que hace. Quizá no muchos recuerden, pero en 1997 se lanzó una película de Spawn en live action. A pesar de que hay una opinión muy dividida sobre si esta película es buena o mala, no podemos negar que fue un filme que cambió las cosas en Hollywood, ya que se convirtió en una de las primeras películas de superhéroes negros, algo que por aquellos años era novedoso. Pero aún con este trasfondo, la película necesitaba de una gran cantidad de CGI, ya que tendría partes en el infierno, y sin mencionar que el personaje principal, aunque se usaron efectos prácticos, era evidente que con solo eso no bastaría para que se viera bien, por lo cual, la mayoría de los que trabajaban en los efectos de esta película se enfocaron en trabajar únicamente en el traje y también en el villano. Sin embargo, por estos motivos se fueron quedando sin tiempo y no terminaron varias de las escenas en el infierno, que finalmente se hicieron en un corto periodo de tiempo. Al final, el resultado fue horroroso junto a otras partes de la película que no se ven tan bien. En los 90, específicamente en 1997, fue lanzada una serie de Spawn que HBO produjo, con una temática oscura y violenta, lo cual llamó mucho la atención al no tener miedo a mostrar cosas que en aquel tiempo muy pocas veces se retrataba, pero mucho menos en una serie animada. Al final terminó ganando 2 premios Emmy por un buen guión y calidad de animación, aunque eso último es un poco dudoso, ya que en los momentos en los que aparece Spawn se ven impresionantes, pero hay veces en las que, cuando está hablando
avanzando, solo dejan una imagen estática con un poco de zoom o una imagen más alejada. Una de las portadas más polémicas en la historia de Spawn se encontraría en el número 10, donde se muestra a Spawn atravesando una prisión de la que emergen numerosas manos de personajes de DC y Marvel. Acompañando la imagen, Spawn dice varios diálogos, pero el más destacado podría ser cuando dice: "Atrás de mí, los encapuchados tiemblan". Cada quien puede hacer su propio análisis sobre los diálogos de Spawn, como el hecho de que en ese momento ya había alcanzado un nivel de popularidad comparable al de muchos personajes icónicos de aquella época, o también se puede analizar sobre cómo varios de estos personajes están encarcelados, simbolizando que sus editoriales los poseen y que están exclusivamente ligados a una compañía, a diferencia de Spawn, ya que Todd McFarlane posee todos sus derechos, aunque esto también ha sido una espada de doble filo para él. En los años 90, Spawn se convirtió en un fenómeno que transformó la percepción de los cómics. Marvel, al darse cuenta de esto, tuvo la brillante idea de crear sus propios personajes inspirados en Spawn. El primero en aparecer fue Nightwatch en 1993, solo un año después del debut de Spawn. Es evidente que Nightwatch es una clara copia de Spawn, tanto en su diseño como en su temática. Posteriormente, en 2002, surgió otro personaje similar llamado Deathhood. Aunque sus diseños tienen algunas diferencias, la premisa de la historia es básicamente la misma. Ambos obtienen sus habilidades gracias a un vínculo con un demonio, incluyendo que comparten una temática oscura. Las zonas muertas son áreas en las que los poderes de Spawn no funcionan y donde tanto el cielo como el infierno parecen haber perdido interés o poder. En una de estas zonas, Spawn se suicidó para evitar que su alma fuera reclamada por alguna de las dos entidades, siendo un intento de escapar de su destino impuesto y de encontrar una forma de libertad fuera del control de ambas fuerzas sobrenaturales. En los cómics y la serie animada de Spawn, aparece un contador que cuenta regresivamente conforme avanzan los capítulos. Este cronómetro representa las reservas de necroplasma de Spawn, que al inicio de la historia eran de 9.999 de energía, que al final llega a 0 en el cómic 160, y como mencioné antes, cuando el necroplasma de un Hellspawn se acaba, está destinado a ser arrastrado de vuelta al infierno, pero a pesar de que el necroplasma se agota, Spawn no es arrastrado de vuelta al infierno, por un motivo no explicado. Sin embargo, Spawn vuelve a recuperar su energía al estar en el Edén, un lugar donde los Hellspawns no tienen cabida. Todd McFarlane creó Image Comics como una editorial que permitiría a los autores conservar los derechos de sus obras, lo cual, sí, sonaba como una buena idea a la que muchos decidieron unirse. Sin embargo, esto podría ser algo malo si no sabes cómo presentar a tus personajes a nuevas generaciones, como fue el caso de Spawn. Hay que ser sinceros. La mayoría de las nuevas generaciones no saben de su existencia, ya que este personaje no ha tenido relevancia fuera de los cómics en los últimos años. McFarlane es responsable de esto, ya que no suele permitir que se adapte a Spawn fuera de los cómics. A Todd le gusta tener el 100% del control creativo sobre todo lo relacionado con Spawn, como se vio en la serie de los 90 e incluso en la supuesta nueva película que está en desarrollo. A McFarlane le gusta estar involucrado en proyectos relacionados con su creación, y si no es así, cierra las puertas a estudios que se interesan en su personaje, lo que está contribuyendo a que Spawn no sea tan conocido por las nuevas generaciones. Spawn a lo largo del pasar de sus cómics se puede ver cómo enfrenta una lucha interna, su auto-odio por su pasado como asesino y su conflicto frecuente por la redención son cosas que lo persiguen. La idea de regresar al infierno como una forma de escape enseña el grado de sufrimiento que carga consigo en la tierra. Estos temas hacen de Spawn un personaje interesante, que a la misma vez es trágico dentro del universo de las viñetas.
Billy Kincaid ha sido uno de los personajes más infames de este universo, siendo la viva representación de lo que McFarlane quería hacer para un universo oscuro. Billy es presentado como un asesino en serie que, además, tenía una fijación extrema hacia los niños, si es que saben a lo que me refiero. Pero de todos los crímenes que cometió, el más notable fue el secuestro, tortura y asesinato de una niña llamada Amanda Jennings, lo que finalmente lo lleva a ser arrestado. Sin embargo, gracias a las influencias y la corrupción, es liberado sin haber cumplido una condena adecuada. Esto lleva a Spawn a descubrir este hecho y a tomar justicia por su propia mano de una manera brutal, dejándolo colgado con un cartel que dice: "Niños y niñas gritaron, por lo cual hice que gritara muchas veces". Bueno, pues eso fue todo, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué les pareció, bye.